Al principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas brilla, y las tinieblas no la han acogido. Apareció un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyesen. No era él la luz, sino quien había de dar testimonio de esa luz. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, aun a aquellos que creen en su nombre, les dio el poder de transformarse en hijos de Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud nosotros todos recibimos, y gracia por gracia. Pues la ley fue dictada por Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesús el Cristo. Estas palabras son como el fuego, pero a través de siglos de repetición del oro, se ha acumulado mucho polvo alrededor del fuego. Mi esfuerzo consistirá en descubrirlas de nuevo. Deben estar muy alertas, porque estaremos pisando un terreno bien conocido de una manera muy desconocida, pisando un territorio muy conocido con una actitud muy diferente y totalmente nueva. El territorio será viejo. Me esforzaré por darte una nueva conciencia para verlo. Me gustaría prestarte mis ojos para que pudieras ver las cosas viejas con una nueva luz. Y cuando tienes nuevos ojos, todo se vuelve nuevo. Escucha. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Los Upanishads se pueden sentir pobres, los Vedas pueden sentir envidia. Al principio existía la palabra. ¿Qué quiere decir el Evangelio cuando dice al principio? Los cristianos lo han estado interpretando como si al principio significara que hubo un principio. Han estado usando e interpretando estas palabras, al principio, como si mostraran algo acerca del principio del tiempo. Pero, sin tiempo, ¿cómo puede haber un principio? Para empezar, en primer lugar será necesario el tiempo. Si el tiempo no existía, entonces ¿qué quieres decir con al principio? Debido a estas palabras al principio, ha habido mucha controversia durante siglos. Hasta ha habido sacerdotes y obispos necios que han tratado de fijar la fecha exacta. 4004 años antes de Cristo, en un lunes determinado, el mundo comenzó. ¿Y qué estaba haciendo Dios antes de eso? La eternidad lo debió preceder, 4000 años no es nada. ¿Qué estaba haciendo él antes de eso? Nada en absoluto. Entonces, ¿por qué de pronto, en cierta fecha, él inició la creación? Ha sido un problema, pero el problema surge debido a una interpretación equivocada. Al principio, es solo una forma de hablar. Uno tiene que comenzar en alguna parte, el Evangelio debe comenzar en alguna parte. La vida es eternidad, la vida nunca comienza en ninguna parte, pero cada historia tiene que empezar y cada escritura tiene que tener un comienzo. Deben escoger arbitrariamente una palabra, y no podrían haber escogido mejor. Al principio. Al principio significa que simplemente no sabemos. Pero desde el principio mismo, si es que hubo un principio, Dios ha sido creativo. Permítanme tratar de decirlo de un modo diferente. Dios es creatividad. Hasta puedes dejar de lado la palabra Dios. De hecho, el Evangelio mismo no quiere usar la palabra Dios. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Al principio existía la palabra. ¿De qué palabra estás hablando? ¿Qué es esta palabra? Quien ha conocido la verdad sabe muy bien que la palabra Dios es vana. No hay nombre ni definición, todas las palabras son pequeñas, no pueden contener lo absoluto. La palabra es simplemente una manera de indicar lo que no tiene nombre, lo desconocido. Al principio existía la palabra. Los judíos, que precedieron a Jesús, de quienes Jesús fue la culminación misma, naturalmente, ellos negaron a Jesús. Esa es otra historia. A veces ocurre que alguien que está entre nosotros alcanza la culminación de toda la raza, pero esa realización es tan vasta y tan grande y tú estás tan bajo, que no puedes creerlo. Tienes que negarlo. Cristo se elevó muy alto. Los judíos habían estado esperando a este hombre durante siglos, qué ironía. Habían esperado durante siglos que este hombre apareciera, todas sus esperanzas estaban volcadas a este hombre, que transformaría sus vidas y traería el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, este hombre surgió. Y ellos, que habían estado esperándolo, no pudieron creer, no pudieron confiar. ¿Qué sucedió?
se aficionaron demasiado a la espera misma. Bueno, si este fuese el hombre, ¿qué haríamos? La espera tendría que finalizar, habría que ponerle fin. Y habían esperado tanto, de hecho, la espera se había convertido en su única actividad, en toda su actividad religiosa. Esperar la llegada del Hijo de Dios. Y de pronto llega este hombre y dice, aquí estoy. Pero ahora, ellos preferían aferrarse a su espera que mirar a este hombre, porque el mirarle sería el fin. Ya no habría nada que esperar. El futuro desaparece. La esperanza desaparece, el deseo desaparece. Este hombre matará toda esperanza, todo deseo, todo futuro, es demasiado. La vieja mente se ha vuelto adicta a su propia espera, la vieja mente se ha vuelto adicta a su propio sufrimiento, frustración, ahora es demasiado. Así sucede. Si has estado enfermo durante mucho tiempo, poco a poco empiezas a acumular cierta inversión en la enfermedad. Entonces, comienzas a temer, si llegas a estar sano de nuevo, el miedo surge, porque tendrás que volver a la oficina otra vez, a la vida cotidiana. Durante estos años has estado descansando. No has tenido ansiedades, pudiste descansar. Ahora vuelve la responsabilidad. No solo eso, durante estos años en que has estado enfermo, todo el mundo ha sido compasivo contigo, casi todo el mundo ha tratado de quererte. Has llegado a ser el centro de tu familia, de tus amigos, de tus conocidos. Todo el mundo ha sido amable. Moverse de nuevo en el mundo cruel y áspero, la mente retrocede, no parece valer la pena. Si una raza ha estado esperando demasiado tiempo y los judíos siempre han estado esperando. Todavía están esperando, y el hombre ha surgido y se ha ido. Pero han invertido demasiado en la espera, su espera se ha convertido en su oración, sus sinagogas no son más que salas de espera hasta que llegue el Mesías. Y él estuvo aquí. Y les digo, si él viene de nuevo, aunque no creo que vuelva a cometer el mismo error si viniera de nuevo, los judíos aún no le aceptarían. Pues entonces, ¿qué pasaría con su espera? Han vivido demasiado en ella. Su encarcelamiento se ha convertido en su casa, y ya la han decorado. Y ahora, moverse en el riguroso cielo abierto, donde a veces el sol quema demasiado, otras veces llueve, y otras hace frío o hace calor, es peligroso. Ahora están resguardados. Al principio existía la palabra. Los judíos han enfatizado insistentemente que el nombre de Dios no debería ser pronunciado, porque es algo para guardar muy profundamente dentro del corazón. Pronunciarlo es hacerlo profano. Decirlo es hacerlo formar parte del lenguaje y del mundo corrientes. Decirlo una y otra vez es hacer que pierda su significado e importancia. Si amas a alguien y todo el día le estás diciendo, te amo, muchas veces, y gozas diciéndolo, al principio puede que la otra persona se sienta feliz, pero tarde o temprano va a ser demasiado. Te amo. Estás convirtiendo una hermosa palabra en algo inútil. No la uses demasiado. Entonces es importante, entonces lleva un significado. De hecho, puede que los que están realmente enamorados no la usen en absoluto. Si el amor no es obvio, no se puede verbalizar, no hay necesidad de decirlo. Y si es obvio, ¿para qué decirlo? Debería haber unas pocas palabras claves que utilices muy poco, muy de vez en cuando. Deberían ser guardadas para ocasiones especiales, cuando tocas una cima. Los judíos siempre han insistido en que el nombre de Dios no debería ser utilizado. Era la costumbre antiguamente, antes de Cristo, que solo al sumo sacerdote del templo de Salomón le fuera permitido usarlo, y solo una vez al año. A nadie más le era permitido eso. Por lo tanto, la palabra es el código para el nombre de Dios. Algo debe utilizarse para indicarlo, y este es un hermoso código. La palabra. No utilizan ninguna palabra, simplemente dicen, la palabra. Lo mismo se ha hecho también en la India. Si preguntas a los Sikhs, los seguidores de Nanak, ellos dirán, Nam, el nombre. No dicen ningún nombre. Simplemente dicen, el nombre. Quiere decir lo mismo que la palabra. Solo al sumo sacerdote le era permitido, y el sumo sacerdote tenía que purificarse a sí mismo. Durante todo el año se purificaría a sí mismo, y ayunaría y oraría y se prepararía. Y entonces, un día del año, toda la comunidad se reuniría. Aún entonces, el sumo sacerdote no pronunciaría la palabra ante la multitud. Se retiraría a la más recóndita capilla del templo y las puertas se cerrarían. En profundo silencio, donde nadie pudiera oír, la multitud estaría esperando afuera y no era posible que oyeran, él pronunciaría el nombre con absoluta santidad, profundo amor, intimidad. Estaba pronunciando el nombre en representación de toda la comunidad. Era bienaventurado el día en que el nombre era pronunciado.
Y luego, durante todo el año, el nombre no debía llevarse a los labios. Tienes que llevarlo dentro del corazón. Debe convertirse en una semilla. Si sacas la semilla de la tierra una y otra vez, nunca brotará. Ponla muy profunda. Ponle agua, protégela, pero manténla sumergida en la oscuridad para que germine, muera y renazca. El nombre de Dios tiene que ser guardado en lo profundo del corazón. Ni siquiera tú deberías oírlo. Debería estar tan profundo dentro de tu ser, en tus profundidades subliminales, que ni siquiera alcanzara a tu propia mente. Es eso lo que significa el que el sumo sacerdote se retire a la capilla más recóndita. Nadie oye, las puertas están cerradas, y él pronuncia el nombre una vez. El significado es este. Ve a la más recóndita capilla del centro de tu corazón, purifícate a ti mismo y, de vez en cuando sientas la fragancia de tu ser, cuando estés en el clímax de tu energía, cuando estés realmente vivo y ni un ápice de tristeza persista a tu alrededor, eres feliz, tremendamente feliz, extáticamente feliz y tranquilo y silencioso, te encuentras en un estado en que puedes agradecer, en que te puedes sentir agradecido, entonces, ve a la capilla más recóndita. Tu mente será dejada fuera, esa es la multitud. Entras más profundamente en el corazón, y ahí proclamas tan silenciosamente que ni siquiera tu mente pueda oír. Allí debe ser llevada la palabra. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No hay diferencia entre Dios y su nombre. Él no tiene nombre. Él, en sí mismo, es su nombre. Su ser es su nombre. Su existencia es su nombre. Nace un niño. ¿Cuál es su nombre? Ninguno. Pero él es. Ese ser es su nombre. Entonces, con propósitos utilitarios, le damos un nombre y poco a poco olvidará su ser y se identificará con el nombre. Si alguien insulta a ese nombre, se pondrá furioso. Si alguien lo elogia, se pondrá contento. Y el nombre nunca le perteneció. Dios es el niño, siempre la inocencia del mundo. Él no tiene nombre, ese es el significado de este dicho. Y la palabra estaba con Dios. Ser, existencia, vida. Y la palabra estaba con Dios. Su nombre es su ser. No repitas su nombre, movilízate dentro de su ser, esa es la única forma de llegar a él. En realidad, olvídate de él. Movilízate dentro de tu propio ser y llegarás a él. Todas las cosas fueron hechas por él. Y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. Dios es creatividad. Decir que Dios es el creador ya es falsificarle, pero decir Dios es creatividad no será comprensible. La gente pensaría, ¿por qué usar Dios? Con creatividad bastaría. Decimos, Dios es el creador, pero debido a esta expresión surgen muchos desatinos. Y entonces, ¿cuándo creó él al mundo? Y entonces, ¿por qué no lo creó antes? ¿Por qué no pudo crearlo antes? ¿Por qué lo creó en el momento en que lo creó? ¿Por qué lo creó así como es? ¿Por qué no lo puede mejorar? Tanta miseria, tanto sufrimiento en el mundo, y él es el creador. Él se convierte entonces en el acusado. Entonces, nos sentimos furiosos. Si él es el creador, entonces él es el responsable de todo. ¿Por qué no lo puede cambiar? Surgen entonces todo tipo de problemas, y los teólogos se dedican a contestar estas preguntas. Para empezar, si miras el asunto directamente, no será necesario planteárselas siquiera. Dios no es el creador, él es creatividad. La creatividad es su ser. Siempre ha estado creando. No puede tomar vacaciones de su creatividad. Eso no es posible. No puedes tomar vacaciones de tu naturaleza más interna, no. Todo lo que puedes dejar no es tu naturaleza. Lo que no puedes dejar lo es. La naturaleza de Dios es la creatividad. Siempre ha estado creando. Y no hay otra manera. El mundo solo puede existir tal como existe ahora. Es la única manera. Lo que sea que pienses, condenes o aprecies no tiene importancia. Es como acercarse a una rosa y preguntarle, ¿por qué tienes esa cantidad de pétalos? Podrías tener unos pocos más. ¿Qué es lo que anda mal? Pero si tuviera más, surgiría nuevamente la misma pregunta. Sea como sea el mundo, la gente siempre creará preguntas. Por lo tanto, aquellos que saben, dejan la mente de lado y aceptan el mundo. Y solo hay dos caminos. Aceptar la mente y estar contra el mundo o aceptar el mundo y arrojar la mente. Esta es la única manera en que son las cosas y cómo pueden ser, y no hay nadie a quien te puedas quejar, ni nadie que pueda escuchar tus quejas y mejorar algo. Dios es creatividad, no un creador. Todas las cosas fueron hechas por él, en realidad, todas las cosas son hechas de él, no por él.
Y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. Y no solamente en el pasado. Aún ahora, siempre que algo es creado él es el creador, tú eres solo el instrumento. Pintas un cuadro o escribes una canción, ¿qué crees? ¿Que eres el creador? En el momento de profunda creatividad desapareces, Dios entra nuevamente en escena. Por lo tanto, no es una cuestión del pasado. Donde quiera y cuando quiera que la creatividad se presenta, es siempre a través de él. Pregunta a todos los grandes poetas. Dirán que siempre que los grandes poemas descienden sobre ellos, eran, a lo más, receptores pasivos. Sucedió. Ellos no fueron los creadores. La idea de que puedes crear es simplemente tu ilusión. Toda la creatividad le pertenece. Aún a través de ti, todo lo que es creado, él lo crea. Comprender esto es un gran esclarecimiento. Al entender esto, el ego desaparece. Comprender esto es permitirle a él tomar total posesión de ti. Te conviertes en un instrumento. Y de pequeñas cosas, grandes cosas llegan a ser posibles. Entonces él se mueve a través de ti. Si tú danzas, él danza. A lo mucho, eres el terreno donde él danza. Cuando cantas, él canta. A lo mucho, tú eres la flauta vacía que se vuelve un canal para ello. A lo mucho, tú puedes permitir, es siempre él quien está haciendo las cosas. A esto me refiero cuando digo flota, cuando digo fluye con el río. Permite que su creatividad fluya a través de ti. No impongas ningún patrón sobre él. No impongas tu voluntad. Si puedes permitirte a ti mismo estar totalmente poseído, no hay sufrimiento, y dejas de ser un ser humano. El Jesús que hay dentro de ti se ha convertido en Cristo en el instante mismo en que permites la posesión total. Desaparece entonces el Jesús y aparece el Cristo. Cristo es el principio. Jesús es el hijo del carpintero José. Jesús desapareció en un momento determinado y Cristo entró. Cristo significa simplemente que ahora el hombre dejó de ser hombre, y está ahora poseído por Dios. Al igual que cuando alguien se vuelve loco y dices, este hombre ha enloquecido, puedes decir, este hombre está endiosado. El hombre dejó ya de estar allí. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Dios es la única existencia, el único ser. La única vida que hay, la única danza que existe. El único movimiento, la única energía que hay. En el océano y en las olas. En el mundo ilusorio y en la verdad, en los sueños y en el soñador, la única energía que hay es Dios. Todo es Él. Él es todo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y cuando sea que llegas a entender esto, que Él es la única vida, tu vida se ilumina. Y entonces, estás lleno de luz. Dios es vida. Si comprendes esto, toda tu vida se llenará de luz. Su vida se convierte en una luz en tu entendimiento. Cuando su vida se refleja en tu interior, se convierte en luz. Y la luz en las tinieblas brilla. Y las tinieblas no la han acogido. Y la luz brilla a tu alrededor. La vida te rodea por todas partes, en los pájaros, en los árboles, en el río. La vida te rodea por todas partes, no existe nada más, estás viviendo en el océano de la vida. Fuera y dentro, adentro y afuera, solamente la vida burbujea. Una gran corriente de vida, y eres como un pez dentro de ella. Y la luz en las tinieblas brilla. Y las tinieblas no la han acogido. Tú no la acoges. Aún estás identificado con la oscuridad, tus ojos están aún cerrados. Estás ciego. Esto es algo hermoso que comprender. Apareció un hombre enviado por Dios. Debía ser así. Estas son parábolas, pero yo digo que debía ser así, porque ¿cómo puede un hombre que ha vivido en la oscuridad ser capaz de llegar a la luz por sí mismo, solo? Necesitará a un maestro. Si estás profundamente dormido, ¿cómo vas a despertarte a ti mismo? Parece imposible. Se requiere a alguien que ya esté despierto para sacarte de tu sueño, para darte una sacudida, de modo que la aguja de tu inconsciencia se salga fuera del surco y tome una nueva ruta. Por un instante, abres los ojos y miras. Apareció un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. A menos que Dios mismo vaya a hacerlo, parece casi imposible que logres darte cuenta de qué es qué. Por lo tanto, todas las religiones del mundo, los hindúes los llaman avatares. Dicen, el hombre, por sí solo, es tan indefenso que Dios tiene que descender. Avatar significa, el descenso de Dios, él mismo tiene que venir a despertarte. Esto simplemente muestra cuán profundamente dormido estás, nada más, no es que tengas que creer fanáticamente que Dios desciende.
Solo muestra que estás tan profundamente dormido que, a menos que Dios descienda, no pareces tener posibilidades, y si a veces despiertas, eso solo demuestra que Dios ha descendido a despertarte. Apareció un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyesen. Estoy aquí. Si puedes verme, llegarás a confiar en cosas que no habías sido capaz de darte cuenta por ti mismo. A través de mí, puedes tener un vislumbre de lo que todavía no ha sido visto. Y Dios es lo que no ha sido visto. Se necesita a alguien que pueda ser un testigo, que pueda dar testimonio, que pueda decir, sí, yo le conozco, que pueda resonar en tus profundidades, que te pueda dar el sabor, a través de su contacto, de que sí, Dios existe. Dios nunca puede ser solo una creencia, porque una creencia será impotente. Su naturaleza será intelectual, mental, pero no te transformará. Puedes acarrear la creencia durante toda tu vida. Será parte de tu chatarra, no te transformará. La confianza, la fe, son diferentes. La creencia es intelectual. La confianza es existencial, pero, ¿cómo puedes llegar a confiar si no te acercas a un hombre que pueda dar testimonio, que pueda decir desde las profundidades de su ser, sí, Dios es? Si te permites ser vulnerable a él, y su ser conmociona algo dentro de ti, entonces nace la confianza. Este vino como testigo, Juan se transformó en un testigo, para dar testimonio de la luz, él ha conocido la luz, él viene de la luz. Recuerda, quien conoce la luz también sabe que viene de la luz, porque no hay otra manera de estar aquí. Puede que no lo sepas, pero tú también vienes de la luz. Esa es la verdadera fuente, la semilla y la fuente de toda vida. Puede que no te des cuenta, puede que lo hayas olvidado, puede que hayas olvidado totalmente de dónde viniste, la fuente está tan lejos que no la recuerdas en absoluto, pero quien sea que dentro de ti tome conciencia de la luz, inmediatamente se dará cuenta de que yo vengo de él. En realidad, de inmediato se dará cuenta de que yo soy él. Mi padre y yo somos uno. Como arriba es abajo. Proclamará, al igual que los profetas de los Upanishads han proclamado. Aham Brahmasmi, yo soy eso. Cero dirá, como Mansor. Anazaak, yo soy la verdad. O, como Jesús. Yo y mi Padre somos uno. Jesús dice. Si confías en mí, has confiado en aquel que me ha enviado. Si me amas, has amado al que no conoces. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyesen. Juan es una puerta, una ventana. A través suyo, puedes tener un vislumbre de las lejanas cimas del Himalaya. No era él la luz, sino quien había de dar testimonio de esa luz. Esto tiene que ser entendido, esta es una de las cosas realmente significativas. Siempre que llega un hombre como Jesús, es precedido por alguien que prepara el terreno. Tiene que ser así, porque se necesita un terreno ya preparado. La vida es una profunda continuidad. Todo está conectado, todo es una unidad. Juan vino a preparar el terreno porque habían muchas malezas. La hierba estaba creciendo, 1001 tipos de árboles repletaban la tierra. Tenían que ser cortados, quitar las malezas, cambiar la tierra. Solo entonces podría venir el jardinero a sembrar las nuevas semillas. Siempre hay alguien que precede a un hombre como Jesús. Así dice el Evangelio. No era él la luz, sino quien había de dar testimonio de esa luz, él vino a preparar el terreno. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Ha venido a ayudar. Ha venido a satisfacer las aspiraciones de siglos. Ha venido a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. Esto es algo muy irónico, pero siempre ha sucedido así. Jesús nació judío y estos no le aceptarán. Buda nació hindú, y estos no le aceptarán. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque siempre que nacen hombres como Jesús o Buda, suponen tal rebelión que todo lo establecido se estremece. El hombre corriente vive en el pasado y para el hombre corriente el pasado es más importante, porque ya está establecido, es sólido. Tiene muchos intereses en el pasado, mucha inversión en el pasado. Por ejemplo, si de repente me acerco a ti y te digo que la manera en que has orado es incorrecta, y has estado orando de esa manera durante 50 años, entonces es mucho lo que está en juego. El creerme supondrá poner en duda 50 años de tu propia vida. El creerme equivale a aceptar que has sido un bobo durante 50 años. Es demasiado. Lucharás, te defenderás. Y cuando es cuestión de raza, durante miles de años, una raza completa ha estado haciendo ciertas cosas. Y entonces, llega un Jesús y pone las cosas patas arriba. Todo es nuevamente un caos.
Disuelve todo lo que está establecido, arranca todo lo que se creía importante, crea confusión. Tiene que hacerlo así, porque te trae la cosa verdadera. Pero durante siglos has creído que la verdad era otra. ¿Qué elegir? ¿Jesús o tu propio y prolongado pasado? ¿Qué elegir? ¿Jesús o la tradición? ¿Sabes de dónde viene la palabra tradición? Viene de la misma raíz que la palabra comercio. También viene de la misma raíz que la palabra traidor. La tradición es un comercio, es un negocio, y la tradición es también una traición. La tradición cree en ciertas cosas que no son verdad, la tradición traiciona a la verdad. Por lo tanto, cuando la verdad aparece, hay conflicto. Lo puedes ver aquí. He nacido jaina, pero ellos no me aceptarán. Aquí puedes encontrar cristianos, judíos, mahometanos, hindúes, budistas, pero muy pocos jainas. A ellos les es imposible aceptarme. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Los jainas están demasiado en mi contra. Los hindúes también lo están, aunque en menor grado. Pero los cristianos no, los judíos en absoluto. Cuanto más te alejas, menor es el antagonismo. Nací jaina. Los jainas son una pequeña comunidad, rodeada de hindúes por todas partes. Los jainas son casi hindúes. Por lo tanto, los jainas serán muy antagónicos, los hindúes un poco menos y los mahometanos, cristianos y judíos no tanto. Cuanto más te alejes, menor será el antagonismo. De ahí que puedas entender por qué aquí hay tanta gente de tantos países diferentes, y, sin embargo, no hay muchos indios. Con los indios hay un problema. Su tradición está en peligro. Si creen en mí, su tradición tendrán que perderla. Por eso, cerca de mí verás más gente joven que gente mayor. Porque la gente joven no tiene mucha inversión en el pasado. De hecho, un joven se halla en busca del futuro, y un viejo, en busca del pasado. Un joven tiene un futuro. El viejo solo tiene el pasado. El futuro significa muerte. Toda su vida es pasado. Por tanto, cuando un hombre de 70 viene a mí resulta muy difícil cambiarle, porque 70 años se me oponen. Cuando viene un muchachito de 7, un pequeño Siddhartha, no hay nada contra lo cual luchar. Puede entregarse en forma total, no hay nada, no tiene pasado, solo futuro. Puede aventurarse, puede arriesgarse. No tiene nada que perder. Pero un viejo tiene mucho que perder. Por eso, si viene un erudito, uno que sabe demasiado sin saber, tendrá que luchar mucho, producirá todo tipo de discusiones, se defenderá. Tiene mucho que perder. Pero cuando llega un hombre inocente que dice, no sé mucho. Es fácil, porque está dispuesto a dejarse ir. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, aun a aquellos que creen en su nombre, les dio el poder de transformarse en hijos de Dios. Y la palabra se hizo carne. Muy poca gente se acercó a él. Juan vivió cerca del río Jordán, en la intemperie, fuera de ciudades y pueblos. Los que realmente quisieran transformarse le buscarían y llegarían hasta él. Muy pocos fueron, pero aquellos que lo hicieron, aun a aquellos que creen en su nombre, les dio el poder de transformarse en hijos de Dios. Aquellos que pudieron confiar fueron transformados. Y él preparó el terreno. Estos serían los primeros que estarían preparados para la aparición de Jesús. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como Hijo único del Padre lleno de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne, una de las frases más hermosas del Evangelio, y habitó entre nosotros. Con Jesús, es como si la palabra se hubiese convertido en carne. Dios se ha convertido en hombre. El secreto se ha abierto. Lo oculto ha sido revelado. El misterio se ha convertido en una verdad abierta. Todas las puertas del templo están abiertas. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Juan produjo la atmósfera, porque la palabra solo puede llegar a ser carne cuando el que escucha está listo. Si estás listo, te podré decir lo que llevo dentro de mi corazón. Si no estás listo, será imposible pronunciarlo. Será absolutamente inútil. De hecho, no puede ser expresado hasta que estés listo. Cuando tu corazón esté dispuesto, esa misma disposición hará aparecer la verdad que llevo dentro de mi corazón. Entonces, el corazón puede hablar al corazón, lo profundo puede responder a lo profundo. Juan reunió a un pequeño grupo de gente escogida que fueran capaces de confiar, que fueran capaces de ver con los ojos de la confianza. Solo en esa situación es posible la aparición de Jesús. Recuerda esto. Si el que escucha está dispuesto, solo entonces puede ser pronunciada la verdad.
Durante muchos años estuve viajando por este país, durante todo el año, solo para encontrar gente que fuera capaz de transformarse a sí misma, de modo que lo que llevo dentro de mí pudiera convertirse en carne, pudiera ser pronunciado. Ahora, la gente me pregunta por qué no voy ya a ninguna parte. Ese trabajo ya está hecho. Ahora, aquellos que estén dispuestos vendrán a mí. En este momento, esa es la única manera. Por eso, no quiero que vengan aquí masas y multitudes. Porque si vienen, no me será posible pronunciar aquello que está dentro de mí, y me gustaría compartirlo antes de partir. Solo si estás listo, y únicamente si lo estás, podrá algo del más allá descender sobre ti. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como Hijo único del Padre, y esto es, realmente, algo que tiene que ser entendido, porque los cristianos lo han estado mal interpretando continuamente. Ellos siguen diciendo que Cristo es el único Hijo engendrado por Dios. Sí, por un lado es verdad, pero no es verdad en el sentido en que los cristianos lo dicen. Buda también es el único Hijo de Dios, y Krishna también es el único Hijo de Dios. Recuerda, lo enfatizo. El único Hijo engendrado por Dios. Yo también soy el único Hijo de Dios. Y tú también eres el único Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué decir el único Hijo engendrado? Si todos son sus hijos, ¿por qué decirlo? Tiene un significado, un sentido. Tiene que decirse. Es similar a esto. Te enamoras de una mujer y dices, eres la única mujer hermosa en el mundo. No es que esto sea verdad. Pero aún así, es la verdad de un instante de amor. No es un hecho corriente. Es una verdad. Cuando le dices a una mujer, eres la única mujer hermosa que ha existido o existirá en el mundo, eso no quiere decir que conoces a todas las mujeres que han existido en el mundo antes, o que sabes que todas las mujeres que existirán después no van a ser más bellas que esta. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes comparar? Este no es un hecho lógico. Es una comprensión poética. En ese momento de amor, las estadísticas quedan a un lado. Algún lógico puede alegar, espera. ¿Conoces a todas las mujeres que existen en el mundo en este momento? ¿Has mirado, buscado, y has concluido que esta es la mujer más bella del mundo? ¿Qué estás diciendo? Estás usando un lenguaje comparativo. Pero tú dirás, no me preocupan las otras mujeres, y esto no es comparativo. No estoy comparando. Simplemente, afirmo una verdad acerca de mis sentimientos. No es una realidad del mundo exterior. Es una verdad de mi sentimiento interno. Esto es lo que siento. Que esta es la mujer más hermosa del mundo. No estoy diciendo nada acerca de esta mujer. Estoy diciendo algo acerca de mi corazón. No conozco a todas las mujeres. No es necesario. No es una comparación. Es un sentimiento. Estás tan poseído por el sentimiento que no decir esto estará mal. Cuando amas a Jesús, Él es el único Hijo de Dios. Por lo tanto, esta frase es correcta. Dice, gloria como Hijo único del Padre. ¿Cómo? Como si fuera el único Hijo de Dios. Para aquellos que se enamoran de Jesús, para ellos, Él es el único Hijo de Dios. No dicen nada acerca de Buda o en contra de Buda. No están comparando. A eso me refiero cuando digo que Buda también es el único Hijo de Dios, y que tú también lo eres. Todos en este mundo son únicos. Una vez que alcanzas tu realización interior, eres el único Hijo de Dios, como si toda la existencia existiera para ti, y nada más que para ti. Los árboles florecen para ti y los pájaros cantan para ti y los ríos fluyen para ti y las nubes se juntan para ti. Cuando alcanzas tu realización, te transformas en el centro de la existencia. O, si te llenas de amor hacia un Buda, un Jesús o cualquiera, estas afirmaciones de amor no deberían ser tomadas como la exposición de un hecho. Son realizaciones poéticas. No puedes discutirlas. No son en absoluto discutibles. Son afirmaciones del corazón. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Cuando la verdad existe, hay gracia. Y cuando hay gracia, hay verdad. Trata de entender esto. Solo puedes poseer la gracia si eres verdadero. Si tienes alguna mentira dentro de ti, esa mentira perturbará tu gracia, esa mentira será venenosa para tu belleza, porque esa mentira tiene que estar oculta, reprimida. A nadie se le permitirá conocerla. No puedes estar abierto. Estarás cerrado por la mentira. Si engañas, no puedes ser libre y fluido. Estarás estancado con tu engaño. Por lo tanto, no digo que las mentiras sean malas porque hagan daño a los demás, no. Son malas porque perderás tu propia gracia.
Los engaños no son malos porque engañes a los demás. Son malos porque perturbarán tu flujo, y no estarás fluyendo. Te empezarás a helar. Estarás estancado, muerto, en muchos puntos. Tendrás bloqueos en tu ser. Mira a un niño. Cada niño tiene gracia. Y después, ¿dónde desaparece la gracia? Si cada niño trae gracia al mundo, ¿en dónde desaparece? Poco a poco ésta se desvanece, y entonces todos se vuelven feos y sin gracia. Muy rara vez encontramos a alguien que sea capaz de ser tan agraciado como lo era cuando niño. ¿Qué sucede? ¿Por qué un niño es agraciado? ¿Has visto a algún niño del que puedas decir que es feo? No, eso no existe. Un niño feo, imposible. Todos los niños son bellos, incondicionalmente hermosos. Están fluyendo, y son verdaderos. Cuando quieren llorar, lloran. Cuando quieren reír, ríen. Cuando están furiosos, están furiosos. Cuando están amorosos, están amorosos. Son verdaderos en cada momento, nunca engañan. Pero pronto aprenden la política. Pronto aprenderán que a mamá le gusta que yo sonría. Si sonrío es más fácil persuadirla, es más fácil manipularla. Un niñito se está convirtiendo en un político. Él espera. Puede estar furioso por dentro, pero cuando la madre se acerca sonríe, porque esa es la única manera de conseguir el helado. Ahora la sonrisa es falsa, y una sonrisa falsa es fea, porque el ser total no está implicado en ella. Es algo pintado desde afuera. Y luego, más y más cosas serán pintadas, más y más personalidades se juntarán, y la esencia se perderá. Así te vuelves feo. La verdad y la gracia van siempre unidas. La verdad es gracia, y la gracia es verdad. El Evangelio capta el punto exacto del ser de Jesús. Verdad y gracia. Él era verdad, era profundamente verdadero hasta el núcleo mismo, suprema, absolutamente verdadero. Así es como se metió en problemas. Vivir con una sociedad que es absolutamente falsa, vivir en ella con absoluta veracidad, significa meterse en problemas. Él no era ni un político ni un sacerdote. Simplemente, amaba la vida y la vivía. No estaba aquí para predicar nada, no tenía ningún dogma que inculcar, no tenía ideas que forzar sobre la gente. En realidad, vivió una vida llena de gracia, pureza y fluidez, y fue contagioso. Con quien fuera que se contactara, el que llegara a tener contacto con él se quedaría hipnotizado, magnetizado. Este hombre era un niño inocente. La gente se sentía atraída. La gente dejó sus casas, sus trabajos. Simplemente, comenzaron a seguirle. Él no era un predicador, no estaba entregándole ninguna revolución política al mundo, no estaba proclamando ninguna reforma para el mundo. Simplemente, estaba entregándote una manera fluida de vivir. Y ese era el problema, porque los judíos son una de las razas más reprimidas del mundo. Muy reprimidos, moralistas, puritanos. Ese se convirtió en el punto problemático. Ellos seguían por principios. Seguían por la ley, y la ley debe ser respetada. Naturalmente, tienen mucho éxito en el mundo. Si respetas la ley, tendrás mucho éxito. Si te guías por el amor, estás destinado al fracaso. Es una desgracia, es desafortunado, pero es así. La ley triunfa, el amor fracasa, en el mundo. En lo que a Dios respecta, el amor triunfa, la ley fracasa. Pero, ¿a quién le importa Dios? Los judíos son muy respetuosos de la ley, muy buenos ciudadanos, y donde quiera que vayan siempre tienen éxito, porque siempre van con la ley. Se rigen por la aritmética. Por ese motivo, obtienen la mayoría de los premios Nobel. Nadie puede competir con ellos. Tienen mucho talento. Tienen éxito en los negocios, en la política. Hagan lo que hagan, siempre hacen lo adecuado. Pero son puritanos muy formalistas, profundamente cautivos de la mente. Una profunda resaca prosigue en la mente. Y Jesús empezó a hablar acerca de la ley. El Evangelio dice: y de su plenitud nosotros todos recibimos, y gracia por gracia. Pues la ley fue dada por Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesús, el Cristo. La ley fue dada por Moisés. Moisés es el fundamento del judaísmo. Naturalmente, esto era necesario, porque a menos que la ley sea establecida, el amor no será posible. La ley es imprescindible, es una necesidad, pero no es suficiente. Moisés le entregó la ley al mundo. La gente era primitiva, inculta. No tenían sentido social. Moisés creó una sociedad, y una de las más perdurables. La judía. Y en realidad, Moisés debe haber sido realmente genial, porque proporcionó la ley, y los judíos han sobrevivido a todo tipo de catástrofes.
Debe haberles dado una base muy estable. Pero él era un legislador, al igual que Manu fue el legislador para los hindúes. Moisés es el Manu de los judíos. Él trajo la ley. Permítanme contarles una pequeña historia. En cierta ocasión, Moisés se cruzó con un hombre que estaba rezando. Pero su oración era tan absurda, no solo absurda, sino un insulto a Dios, que Moisés se detuvo. Era absolutamente ilegal. Era preferible no rezar que hacerlo de esa manera, porque este hombre estaba diciendo cosas increíbles. Decía, déjame acercarme a ti, Dios mío, mi Señor, y prometo que limpiaré tu cuerpo cuando esté sucio. Incluso si tienes piojos, yo te los quitaré, y soy un buen zapatero, te haré zapatos perfectos. Andas con zapatos tan viejos, y tan sucios, están totalmente sucios, y nadie cuida de ti, mi Señor. Yo cuidaré de ti. Cuando estés enfermo, te serviré y te daré medicina. Y también soy un buen cocinero. Así es como estaba orando. Así que Moisés le dijo: detente. Detén este absurdo. ¿Qué estás diciendo? ¿A quién le estás hablando? ¿A Dios? ¿Y él tiene piojos en su cuerpo? ¿Y sus ropas están sucias y tú las limpiarás? ¿Y no hay nadie ahí para cuidarle, y tú serás su cocinero? ¿De quién has aprendido esta oración? El hombre contestó: no la he aprendido en ninguna parte. Soy un hombre muy pobre e ignorante, y no sé cómo rezar. La he inventado yo mismo, y estas son las cosas que conozco. Los piojos me molestan mucho. Por lo tanto, le deben molestar a él. Y a veces la comida no es buena, mi esposa no es una buena cocinera, y me duele el estómago. Él también debe estar sufriendo. Esta es solo mi propia experiencia, que se ha transformado en mi oración. Pero si conoces la oración adecuada, enséñamela. Entonces Moisés le enseñó la oración adecuada. El hombre se inclinó frente a Moisés, le dio las gracias con lágrimas de profunda gratitud, y se alejó. Moisés estaba muy contento. Pensó que había hecho una buena obra. Miró al cielo para ver lo que opinaba Dios del asunto. Y Dios estaba furioso. Él dijo: te he enviado ahí para que acerques a la gente a mí, pero has alejado a uno de los que más me ama. Ahora, él orará en forma adecuada, pero no será una oración en absoluto, porque la oración no tiene nada que ver con la ley. Es amor. El amor es ley en sí mismo. No necesita otra ley. Pero Moisés es el legislador. Él fundó la sociedad. Trajo los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos han sido los cimientos de todo el mundo occidental. Judaico, cristiano, maometano, las 3 religiones dependen de la ley de Moisés. Por lo tanto, el mundo entero ha conocido solo a 2 legisladores. El Oriente conoce a Manu y el Occidente conoce a Moisés. Hindúes, jainas, budistas. Manu les ha proporcionado la ley les ha sido dada por Manu. Y Moisés se la ha entregado a maometanos, cristianos y judíos. Estos 2 legisladores han creado al mundo entero. Y debe haber algo en ello. Ambos nombres empiezan con M, Manu y Moisés. Y luego llega Marx, que es la tercera M. China y Rusia, a ambas les entregó las leyes. Estos son los 3 grandes M, legisladores. Pues la ley fue dada por Moisés. La ley es para la sociedad. El amor es para el individuo. La ley se refiere a cómo te comportas con los demás. El amor se refiere a cómo te comportas contigo mismo. El amor es un florecimiento interior. La ley es la conducta externa. Dado que vives con gente, debes respetar las leyes, pero eso no es suficiente, es bueno, pero no es suficiente. Si una persona se limita a respetar las leyes, estará muerta. Será un buen ciudadano, pero estará muerto. La ley puede ser el fundamento de la sociedad, pero no puede ser el edificio mismo. Puedes vivir según la ley, pero no puedes vivir en ella. No te da suficiente espacio. Para eso, el amor es necesario. Jesús fue la realización de Moisés. Jesús estaba completando lo que inició Moisés, pero los judíos le negaron. Lo que Manu inició lo estaba completando Buda, pero los hindúes te negaron. Marx aún necesita a un Buda o a un Jesús en el mundo. Él vendrá algún día, pero los comunistas le negarán. Comienzan a centrarse en la ley. Y desde ese punto de vista, el amor parece estar en contra de la ley. Y en realidad, la ley solo es necesaria para que el amor pueda llegar a ser posible. La ley es necesaria para que la gente pueda vivir en paz y en amor. La ley no es, en sí, el fin. Es el medio. El amor es el fin. Pero cuando la gente se vuelve demasiado obediente de la ley, hasta el amor mismo parece ilegal. Y se vuelven temerosos del amor, porque, ¿quién sabe? Estás recorriendo un sendero peligroso. El amor es locura. La ley, cálculo.
La ley es confiable, la sociedad puede decidir con ella. Pero el amor no es confiable, ¿quién decidirá? El amor no conoce reglas. No es aritmética, es poesía. Es peligroso. El amor es siempre salvaje, y la ley es social. Recuerda esto. Respeta la ley, pero no te limites a eso. De otra manera, habrás vivido en vano. De hecho, no habrás vivido. Respeta la ley, porque si no lo haces tendrás problemas. Debes vivir en una sociedad, tienes que seguir ciertas reglas, pero solo son reglas. No hay nada supremo respecto a ellas, no hay nada de Dios en ellas. Déjame decirte esto. Los 10 mandamientos fueron creados por Moisés. No provienen de Dios, eso no es posible. Esos 10 mandamientos son reglas humanas del juego. No robarás, porque la propiedad es individual. Pero si el juego cambia y la propiedad llega a repartirse, no robarás no tendrá sentido como ley. O bien, si algún día el mundo llega a ser realmente opulento, habrá tanto que nadie robará. Solo si hay pobreza es posible el robo. La gente está hambrienta y es pobre y entonces roban. Pero si la sociedad es rica, como va a serlo algún día, y hay demasiadas cosas, todo lo que necesites, hay más disponible, entonces, ¿quién será ladrón? El mandamiento desaparecerá en ese momento. Ya no será necesario. Los 10 mandamientos son sociales. Moisés trae la ley. Jesús trae la verdad, la gracia, el amor. El amor viene de Dios, la ley viene de la mente. El amor es de Dios, la ley es del hombre. Y con amor, la gracia ocurre. Y con amor, la verdad. Recuerda esto, porque entender a Jesús es entender el fenómeno del amor. Entender a Jesús es entender los detalles de la gracia. Entender a Jesús es entender la verdad. Recuerda, si puedes entender la verdad libera. Y no existe otra liberación.